Y me da muchísimo gusto saludar, como todos los lunes, a Rosa María Rubo Cantún. Ella es analista económico de Monex. Gracias por estar con nosotros, Rosa María, y gracias por despertarte temprano aquí en Imagen Empresarial. Hola, estimado Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio aquí con ustedes. Pues, como siempre, hay movimientos interesantes. Hemos estado observando qué es lo que sucede tras decisiones importantes, sobre todo lo que sucedió con la Reserva Federal. Ya viene una reunión más del Banco de México. Entonces, por favor, platícanos qué es lo que están viendo ustedes en Monex, cuál es el panorama que están observando. También hubo desempeños importantes por parte de la economía de nuestro país, un avance que no se esperaba, 2.1%. La de los Estados Unidos también salió con un desempeño un poco más bajo. Justo esto también puede afectar las decisiones de los bancos centrales. Entonces, por favor, platícanos qué es lo que están observando. Bueno, como bien comentas, en esta semana esperamos ampliamente la decisión de política monetaria del Banco de México, en donde actualmente prevemos que el banco continuará manteniendo cierta cautela, por lo que esperamos que mantenga una pausa en las tasas de interés, manteniendo la tasa en su nivel actual en 6.50%. Como bien comentas, hemos venido observando menores previsiones inflacionarias en las últimas cifras. Sin embargo, luego consideramos que todavía faltan elementos que permitan eh, abonar más elementos para ver qué se podría hacer con esta tasa de interés. Las últimas cifras de crecimiento económico mostraron un crecimiento bastante sobresaliente para la economía mexicana, con un crecimiento trimestral de hasta el 1.5% por encima de las previsiones del mercado, que preveían un avance del 1.3%, y que en su acumulado al primer semestre del año mantiene un crecimiento de hasta el 1.2%. Si bien estas cifras fueron bastante positivas, apoyadas principalmente por los avances de los servicios y comercios, así como por una recuperación del sector industrial, consideramos que todavía faltan elementos para que ver qué desempeño se mantendrá más que nada hacia la segunda mitad del año, considerando que parte de estas cifras igual estuvieron impulsadas por un consumo que se mantuvo bastante impulsado por las celebraciones parciales de la Copa de Fútbol aquí en México. Por su parte, para Estados Unidos, igual las cifras del PIB mostraron un crecimiento bastante moderado respecto a las cifras del primer trimestre, con un crecimiento de hasta el 1.5% versus el 2.1% que se había tenido anteriormente. Sin embargo, consideramos en este caso que la Fed no tiene prisa para mover las tasas de interés, considerando todavía la solidez que mantiene el mercado laboral, y que también en esta semana esperaremos las nóminas no agrícolas, lo que seguirá siendo un indicador clave para la posición de la Fed hacia adelante, considerando en conjunto tanto para México como para Estados Unidos una moderación ya que se ha venido observando en las presiones inflacionarias, pero que seguirán altamente vinculadas a estas tensiones geopolíticas que se han estado reavivando en las últimas semanas. Sí, no, y ya vimos los comentarios precisamente de Kevin Walsh la semana pasada, en donde comentaba que iban a seguir con el combate a la inflación, que de hecho él pensaba que el Banco Central de los Estados Unidos hablaba demasiado. Entonces ahí hay unos cambios interesantes sobre lo que se puede observar. Pero vamos, él no tenía todavía el dato del PIB, que como bien mencionas, anualizado fue 1.5%. Sin embargo, cuando observamos el desempeño trimestre a trimestre, 0.4%. Es ahí donde se está viendo estos pues movimientos que no se comprenden del todo en la economía de los Estados Unidos. Justo mencionabas el impacto del mundial que nos acabó de detonar en distintas áreas, tanto en los Estados Unidos como en México. Sin embargo, ahí vemos el contraste. Nuestro país tuvo un avance de 2.1%, allá, insisto, 0.4% apenas, y faltan más datos, ¿no?, para saber cuál ha sido el desempeño completo de la economía. Bien mencionas acerca del reporte de empleo que va a ser clave esta semana. Entonces, pues vamos, es interesante estar observando lo que se viene para ambas economías, ¿no? Sí, así es, como comentas, más que nada en Estados Unidos todavía siguen sin reflejarse al 100% este impulso que se ha venido observando del mundial. En general, empezó un poco una desaceleración en la inversión privada. Sin embargo, esta sigue altamente impulsada por el sector tecnológico y más que nada por la inteligencia artificial, y por un consumo que todavía permanece con señales mixtas. Si bien las últimas cifras para este segundo trimestre mostraron un impulso, pues más que nada serán claves
adelantándonos mucho, pues las del tercer trimestre para ver qué tanto queda de este consumo que fue más que nada impulsado por el mundial. Y para las nóminas no agrícolas seguirá siendo un indicador muy clave para ver si se está manteniendo esta resiliencia que se ha venido observando en los últimos 4 meses sobre el empleo, que seguirá siendo uno de los principales indicadores claves para la Fed. Y para, más que nada, será clave ver que mencionen en sus minutas que serán hasta dentro de 2 semanas. Claro, y hay algo que también tenemos que ver cómo es que se va a seguir expresando, que es la inflación tanto en los Estados Unidos como en México. Desempeños que, pues justo al momento de ver cómo se comportó el consumo en ambas partes, tanto en la Unión Americana como aquí, pues va a verse afectada. ¿Ustedes qué están viendo al respecto? Pues para la inflación, en lo que respecta a nuestra perspectiva para el cierre de este año, todavía prevemos que esta cierre en un nivel del 3,85% anual. Y para el caso de Estados Unidos, consideramos que esta todavía seguirá manteniendo ciertas presiones. Las últimas cifras de la inflación PCE las conocimos la semana pasada, de hecho, en donde ya vimos una desaceleración en las cifras luego de 3 meses consecutivos al alza, casi 4. Esta se sitúa en 3,7% anual, desacelerándose desde el 4,1% que se había tenido en mayo. Esta misma tendencia ya se había observado tanto para las cifras de inflación al consumidor como al productor CPI y PPI. Sin embargo, pues ahora en julio volvimos a observar un reavivamiento de estas tensiones geopolíticas, lo cual podría seguir afectando a esta trayectoria de inflación y en general al panorama inflacionario global de México y de Estados Unidos, por lo que seguirá siendo clave las negociaciones que se vengan presentando entre Estados Unidos e Irán y que seguirán condicionando más que nada las presiones para la inflación en los precios de los energéticos, materias primas relacionadas, y más que nada cómo se pueda permear esta hacia la inflación subyacente o de bienes intermedios. Pues Rosa María Rubio Cantún, analista económico de Monex, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Como siempre, como todos los lunes, Monex siempre dándonos su análisis. Gracias por haber despertado temprano aquí en Imagen Empresarial. Muchas gracias, Carlos, por este espacio y que tengan muy buen inicio de semana. Eh, Muchas gracias a todos, a ti y a tu auditorio.